En el amanecer helado del 15 de marzo de 810 a.C., los sacerdotes del gran Sigurat de Babilonia encontraron algo que sus mentes se negaron a comprender. 100 cuerpos jóvenes yacían dispuestos en una espiral perfecta, desnudos, sin heridas visibles, pero con los ojos cristalizados como perlas negras. Sus bocas estaban abiertas en un grito silencioso, como si hubieran visto algo que no debían ver. En el centro de aquella geometría macabra, una mujer permanecía de pie, inmóvil como una estatua, con la piel translúcida y los labios manchados de una sustancia que no era sangre. Era Semíramis, reina regente de Asiria, pero ya no era humana. Los guardias que se acercaron sintieron algo antinatural en el aire. Un zumbido que no provenía de insecto alguno, sino de la propia mujer. Su respiración era demasiado lenta, sus pestañeos demasiado calculados. Cuando finalmente habló, su voz tenía armónicos imposibles, como si varias gargantas hablaran al unísono. Ya no era reina, ya no era madre, ya no era mortal. Solo quedaba una criatura que había devorado 100 almas para convertirse en algo que la naturaleza nunca concibió. Sin embargo, para entender cómo una madre llegó a sacrificar un centenar de vidas en una sola noche, hay que retroceder 6 meses atrás, cuando el amor maternal se convirtió en la obsesión más peligrosa del mundo antiguo. Semíramis nació alrededor del año 840 a.C. en la región de Ascalón, hija de la diosa Derceto según algunos relatos, o de una simple mortal según otros. La verdad importaba menos que la percepción. Desde niña, todos notaron que era diferente. Su belleza no era solo estética, sino hipnótica. Los hombres que la miraban demasiado tiempo comenzaban a murmurar incoherencias. Las mujeres desviaban la vista, inquietas. Cuando llegó a la corte asiria como esposa del rey Shamshi-Adad-Pinpunt, trajo consigo más que una alianza política. Trajo una inteligencia que desconcertaba a los consejeros del reino. Hablaba sumerio antiguo. Conocía los rituales prehumanos grabados en tablillas que llevaban milenios enterradas y tenía una comprensión intuitiva de las corrientes de poder que fluían bajo la superficie del mundo. Durante 15 años fue la esposa perfecta, bella, fértil, astuta. Dio a luz a Adad-Nirari III cuando tenía 25 años. Y desde el primer momento en que vio a su hijo, algo cambió en sus ojos. No era el amor maternal común. Era posesión absoluta. Aquel niño no era solo su heredero, era la extensión de su propia alma, la justificación de su existencia. Cuando Shamshi-Adad-Ki murió repentinamente en 823 víctima de una fiebre que los médicos no pudieron curar, Semíramis se encontró en una posición imposible. Su hijo tenía apenas 10 años. El imperio asirio se extendía desde el mar Mediterráneo hasta los montes Zagros, y decenas de generales ambiciosos veían en la regencia de una mujer extranjera la oportunidad perfecta para usurpar el trono. La primera amenaza llegó a los 3 días del funeral. Shamash-Mudamik, hermano del rey muerto, exigió la tutela del príncipe y la regencia para sí mismo. Sus argumentos eran sólidos. Era asirio de sangre pura, conocía las tradiciones militares, tenía el respaldo de la casta sacerdotal. Semíramis escuchó en silencio, con las manos posadas sobre el regazo y una sonrisa que helaba la sangre. Aquella noche, Shamash-Mudamik fue hallado muerto en su alcoba. Oficialmente, un ataque al corazón, pero los sirvientes
susurraban que lo habían encontrado con los ojos llenos de terror, como si hubiera visto a la muerte acercarse y no hubiera podido hacer nada para detenerla. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Semíramis contaba una historia que pocos se atrevían a leer. Durante los meses que siguieron a la muerte de su esposo, adelgazó hasta parecer transparente. Sus movimientos se volvieron demasiado fluidos, como si los huesos hubieran perdido densidad. Por las noches, los guardias la veían caminar por los pasillos del palacio sin hacer ruido, descalza, con los ojos fijos en algo que solo ella podía ver. Los rumores hablaban de sonambulismo, de dolor por la viudez, de la presión de gobernar un imperio. Pero la verdad era más inquietante. Semíramis había comenzado a estudiar los archivos secretos del palacio, manuscritos en lenguas tan antiguas que predataban la escritura cuneiforme, textos que hablaban de reyes que habían trascendido la mortalidad, de rituales que convertían la carne humana en algo más duradero que el metal. En las profundidades del Zigurat, donde se guardaban las tablillas más antiguas, encontró referencias a un proceso llamado la absorción, un ritual que permitía a un gobernante consumir las fuerzas vitales de múltiples víctimas para transformar su propia naturaleza. No era magia en el sentido primitivo. Era una tecnología espiritual, una ciencia de la dominación que los primeros reyes sumerios habían perfeccionado y luego prohibido por su peligrosidad. El manuscrito más completo describía el caso de Ur-Nammu, rey de Ur, que había sacrificado a 300 prisioneros de guerra en una sola noche para volverse invulnerable a las armas de bronce. Según el texto, había gobernado durante 60 años sin envejecer, y cuando finalmente murió, su cuerpo se había cristalizado como una escultura de obsidiana. Semíramis leyó aquellas líneas una y otra vez, memorizando cada detalle. No le importaba el precio, no le importaba convertirse en monstruo. Solo le importaba proteger a su hijo de un mundo que quería devorarlo. El proceso requería víctimas específicas, vírgenes de entre 16 y 22 años, sin lazos familiares que pudieran buscar venganza, con ciertas características físicas que facilitaran la transferencia de energía vital. El número mínimo era 100, el máximo ilimitado, pero después de los primeros 500, el riesgo de perder la cordura se volvía absoluto. Durante 3 meses, Semíramis organizó la selección más meticulosa de la historia. Sus emisarios recorrieron el imperio buscando jóvenes esclavos que cumplieran los requisitos. No podían ser prisioneros de guerra, porque su odio contaminaría el proceso. No podían tener familia, porque el luto de los parientes debilitaría el ritual. Debían ser huérfanos, preferiblemente criados en templos, donde hubieran aprendido a aceptar la voluntad divina sin cuestionar. Los elegidos fueron llevados al palacio como si hubieran ganado una lotería celestial. Se les dijo que habían sido seleccionados para participar en una ceremonia sagrada que los convertiría en intermediarios entre los dioses y los mortales. Durante 3 meses vivieron como príncipes, comían carne de cordero lechal, bebían vino endulzado con miel, dormían en camas de seda egipcia. Les enseñaron a leer, a escribir, a recitar himnos en sumerio antiguo. Semíramis supervisaba personalmente su educación. Los visitaba cada noche, caminaba entre sus lechos como una madre benévola, acariciaba sus cabezas, les susurraba palabras de consuelo. Algunos de los jóvenes llegaron a amarla genuinamente. Otros simplemente
se resignaron a su destino con la docilidad de los corderos criados para el sacrificio. El más inteligente de todos era Theron, un muchacho de 19 años que había sido capturado en una razzia contra las tribus nómadas del norte. Tenía ojos grises, una cicatriz en la mejilla izquierda y una manera de mirar que perturbaba a Semiramis. Era el único que parecía entender que algo no cuadraba en aquella generosidad excesiva. Una noche, 2 semanas antes del ritual, Theron se acercó a la reina cuando ella hacía su ronda nocturna. Su voz era apenas un susurro. «Majestad, ¿vamos a morir?» Semiramis se detuvo. Por un momento, su máscara de benevolencia se resquebrajó, y Theron pudo ver algo terrible en sus ojos. Una mezcla de culpa, determinación y algo que no era del todo humano. Vais a servir a un propósito más grande que vuestras vidas individuales. Vais a ser parte de algo eterno. Eso significa que sí. Semiramis no respondió. Simplemente siguió caminando. Pero desde esa noche, algo cambió en su comportamiento. Se volvió más distante, más fría, como si hubiera tomado una decisión final e irrevocable. Los preparativos físicos del ritual eran tan complejos como los emocionales. La cámara elegida era una sala subterránea del Sigurat, excavada en la roca viva y revestida con obsidiana volcánica traída desde Armenia. El suelo estaba marcado con una espiral de 360 grados, dividida en 100 segmentos exactos. En cada segmento había un círculo más pequeño, grabado con símbolos que predataban cualquier civilización conocida. En el centro de la espiral, un altar de piedra negra sostenía una copa de oro macizo y un cuchillo ceremonial cuyo filo había sido afilado hasta la perfección molecular. La hoja no era de metal común, estaba forjada con hierro meteórico, el mismo material que los antiguos sumerios creían que conectaba la Tierra con las esferas celestiales. La noche elegida fue el equinoccio de primavera, cuando las fuerzas cósmicas estaban en equilibrio perfecto. Los astrólogos de la corte habían calculado que esa fecha específica amplificaría el poder del ritual, permitiendo que la transferencia de energía vital fuera más eficiente y duradera. El 15 de marzo de 810 a.C., cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo babilónico, Semiramis descendió a la cámara subterránea, vestida con una túnica blanca que contrastaba con su piel, ya translúcida por los ayunos y las preparaciones rituales. Los 100 jóvenes la siguieron en silencio, caminando en fila india como ovejas hacia el matadero. No hubo resistencia, no hubo gritos. Durante meses se les había enseñado que su destino era sagrado, que su sacrificio salvaría al imperio de la destrucción. Algunos incluso parecían orgullosos mientras ocupaban sus posiciones en los círculos grabados en el suelo. Theron fue el último en entrar. Cuando cruzó la puerta de obsidiana, sus ojos se encontraron con los de Semiramis por última vez. En silencio, le dedicó una sonrisa que no tenía nada de sumisión. Era una sonrisa de comprensión, casi de complicidad, como si dijera: «Lo entiendo, haría lo mismo por alguien a quien amara tanto». El ritual comenzó con cánticos en sumerio arcaico, palabras tan antiguas que resonaban en los huesos como vibraciones primordiales. Semiramis se movía por la espiral siguiendo un patrón específico, deteniéndose en cada círculo para realizar una secuencia de gestos que había memorizado durante semanas. No fue un proceso rápido, no fue un asesinato masivo, fue una extracción lenta y meticulosa de las fuerzas vitales, una por una,
como si deshojarían un jardín de rosas humanas. Cada joven se desplomaba en silencio, con una expresión de éxtasis místico en el rostro, como si hubiera visto algo hermoso en el momento de la muerte. Mientras tanto, Semíramis cambiaba. Su piel se volvía más translúcida con cada alma absorbida. Sus movimientos adquirían una fluidez sobrenatural. Su voz desarrollaba armónicos imposibles, como si múltiples gargantas hablaran al unísono desde el interior de su cuerpo. A medida que la noche avanzaba, la realidad misma comenzó a distorsionarse en la cámara. Las llamas de las antorchas ardían hacia abajo en lugar de hacia arriba. Las sombras se movían independientemente de los objetos que las proyectaban. El aire se espesó hasta volverse casi sólido, como si el espacio mismo protestara contra lo que estaba ocurriendo. Theron fue el último. Cuando Semíramis se acercó a él, ya no era la mujer que había conocido. Era algo nuevo, algo que nunca había existido antes en la historia del mundo. Sus ojos reflejaban luz como los de un depredador nocturno. Su respiración había cesado por completo. Su corazón latía con un ritmo que no pertenecía a ningún ser vivo. Pero cuando extendió la mano hacia el pecho del joven, algo falló. El ritual se detuvo. Theron siguió respirando, siguió consciente, mientras todos los demás yacían inmóviles en sus círculos. Tenía algo en la sangre, alguna anomalía genética que lo hacía inmune al proceso de absorción. Semíramis lo miró durante largos minutos, estudiándolo como a un rompecabezas que no podía resolver. Finalmente habló, y su voz era un coro de 100 voces superpuestas. «Eres el testigo. Eres el que debe contar lo que ha visto». Y sin más explicaciones, subió las escaleras de piedra hacia el mundo superior, dejando a Theron solo con 99 cadáveres dispuestos en una espiral perfecta. Babilonia despertó a una nueva realidad al día siguiente. Su reina había regresado de la muerte, pero el precio fue la maldición de toda la ciudad. Los animales huyeron en masa. Caballos, perros, gatos, incluso las ratas abandonaron sus madrigueras. Las plantas comenzaron a marchitarse en círculos perfectos que se expandían desde el Sigurat como ondas en un estanque. El río Éufrates fluyó hacia atrás durante 3 días consecutivos, desafiando todas las leyes naturales. Los fantasmas de los 100 vírgenes aparecían por toda la ciudad, figuras translúcidas que caminaban por las calles al amanecer. Entraban en las casas sin abrir las puertas. Se sentaban en las camas de los niños sin hacer ruido. No eran malévolas, simplemente estaban perdidas, buscando algo que ya no podían encontrar. Semíramis gobernaba ahora a través del terror sobrenatural. No necesitaba ejércitos ni guardias. Su sola presencia bastaba para someter a cualquier oposición. Los generales que habían planeado usurpar el trono se postraban ante ella sin resistencia, hipnotizados por una autoridad que trascendía lo político y entraba en lo cósmico. Su cuerpo no le pertenecía ya. Se había convertido en un recipiente de 100 almas, cada una con su propia memoria, sus propios deseos, sus propios terrores. Por las noches, cuando creía estar sola, susurraba conversaciones con voces que solo ella podía oír. A veces reía sin motivo aparente. Otras veces lloraba lágrimas que se cristalizaban antes de tocar el suelo. Su hijo Adad Nirari III, ahora de 11 años, la miraba con una mezcla de adoración y horror. Sabía que su madre había hecho algo terrible para protegerlo, pero no entendía completamente qué. Solo sabía que ya no podía abrazarla como antes, porque su piel estaba siempre fría, y cuando respiraba cerca de su oído, escuchaba ecos de voces que no eran la suya.
Durante 5 años, Semíramis reinó como una semidiosa. Expandió las fronteras del imperio. Construyó jardines colgantes que desafiaban la arquitectura conocida. Erigió monumentos que parecían crecer solos durante la noche. Pero cada logro tenía un precio en sufrimiento humano, porque una criatura que había trascendido la mortalidad no podía recordar completamente lo que significaba ser humana. Los súbditos la veneraban y la temían en igual medida. Sabían que era invencible, pero también sabían que su protección tenía un costo. Los impuestos ya no se pagaban en oro o grano, sino en años de vida. Los ancianos morían súbitamente después de las audiencias reales. Los niños se enfermaban sin causa aparente después de los festivales públicos. Poco a poco, los sacerdotes de toda Mesopotamia comenzaron a coordinar una respuesta. No era solo una cuestión política, era una cuestión de supervivencia cósmica. Semíramis se había convertido en una aberración que amenazaba el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En el 6º año de su regencia sobrenatural, las autoridades religiosas de todo el mundo conocido se reunieron en Babilonia para un evento sin precedentes: el juicio de una semidiosa por crímenes contra la humanidad y la realidad misma. Vinieron sumos sacerdotes de Egipto, druidas de Britania, brahmanes de la India, magos de Persia. Cada uno trajo sus propios métodos para contener lo que Semíramis se había convertido. El juicio se celebró en la cúspide del Zigurat, bajo un cielo que se había vuelto permanentemente gris desde la noche del ritual. Semíramis compareció vestida con una túnica negra que parecía absorber la luz, acompañada por una escolta de guardias que temblaban visiblemente en su presencia. No negó los cargos, no se defendió, simplemente habló, y su voz resonó por toda la ciudad como el eco de una tormenta subterránea. Hice lo que cualquier madre habría hecho. Protegí a mi hijo de un mundo que quería destruirlo. Si eso me convierte en monstruo, que así sea. Pero mi hijo vive, mi reino prospera, y mis enemigos yacen en tumbas sin nombre. Los sacerdotes deliberaron durante 3 días. Su veredicto fue unánime. Semíramis había violado las leyes fundamentales que separaban la vida de la muerte, lo humano de lo divino, lo natural de lo aberrante. Debía ser ejecutada, pero no con métodos convencionales. Una criatura que había absorbido 100 almas requería medidas extraordinarias. La ejecución se realizó con 7 tipos de fuego sagrado: llamas alimentadas con madera de cedro del Líbano, aceite de oliva consagrado en Jerusalén, incienso de Arabia, carbón de templos egipcios, pólvora de rituales persas, resinas de árboles sagrados druidas, y una llama eterna que había ardido en la India desde tiempos inmemorables. Semíramis no resistió, no huyó. Se colocó en el centro de la pira con la misma serenidad con que había ordenado la muerte de 100 inocentes. Mientras las llamas la consumían, su última sonrisa fue para su hijo, que observaba desde una ventana del palacio. Pero los sacerdotes descubrieron la verdad aterradora demasiado tarde. No puedes matar a alguien que ha consumido 100 almas. Solo puedes transformarla en algo peor. Cuando las llamas se extinguieron, donde había estado el cuerpo de Semíramis, encontraron algo que desafió todas sus expectativas. Sus huesos se habían cristalizado en una sustancia translúcida que susurraba profecías cuando el viento la tocaba. Su sangre se había solidificado en venas rojas que palpitaban con un ritmo propio. Su cabello se había convertido en filamentos de oro que crecían lentamente.
extendiéndose por el suelo como raíces invertidas. Los restos no estaban muertos. Estaban esperando el momento adecuado para reconstituirse, para volver a caminar por el mundo, para reclamar lo que consideraba suyo por derecho de sacrificio. Los sacerdotes dividieron los restos cristalizados en 7 fragmentos, cada uno sellado en un contenedor de hierro meteórico. Los contenedores fueron enviados a templos en los confines del mundo conocido, uno a una pirámide egipcia, otro a un círculo de piedras en Britania, un tercero a una cueva sagrada en la India, y así sucesivamente. Cada templo se convirtió en una prisión eterna, guardada por generaciones de monjes que juraron mantener los sellos intactos. Pero incluso dividida, la esencia de Semiramis siguió influyendo en el mundo. Los templos donde se guardaban sus restos se convirtieron en lugares de peregrinación para aquellos que buscaban poder a cualquier precio. Los guardianes informaban de susurros en la oscuridad, de sombras que se movían sin causa, de sueños que mostraban visiones de una mujer hermosa que prometía conocimiento prohibido a cambio de servicios innombrables. Su hijo Adad Nirari Teseo vivió, reinó y murió de vejez, como un rey poderoso y respetado. En la lógica retorcida de Semiramis, cada horror había estado justificado. Había cumplido su propósito maternal, proteger a su descendencia del mundo que quería devorarlo. Pero el precio fue convertirse en una advertencia eterna sobre qué sucede cuando el amor maternal se encuentra con el poder absoluto y el conocimiento prohibido. Siglos después, cuando los arqueólogos desenterraron las ruinas de Babilonia, encontraron referencias a Semíramis en tablillas que describían su reinado como una época de prosperidad y terror. Los textos oficiales la retrataban como una reina sabia y poderosa. Los textos secretos contaban una historia diferente, la de una madre que había amado tanto a su hijo que había estado dispuesta a condenar su propia alma para salvarlo. Y aún hoy, en los museos donde se exhiben artefactos mesopotámicos, los conservadores reportan fenómenos inexplicables, tablillas que sangran cuando se examinan bajo ciertas luces, estatuas que cambian de posición durante la noche, susurros en idiomas muertos que resuenan en las salas vacías después del cierre. Porque hay amores que trascienden la muerte, la moral y la razón. Hay madres que están dispuestas a convertirse en monstruos para proteger a sus hijos. Y hay sacrificios tan absolutos que ni siquiera la muerte puede cancelar sus efectos. La historia de Semíramis no es solo la crónica de una reina asiria que se transformó en aberración. Es la historia de una madre que descubrió que no hay límites para lo que el amor puede justificar, que, enfrentada a la pérdida de lo que más amaba, eligió la monstruosidad antes que la impotencia, que convirtió su cuerpo en receptáculo de 100 almas para que la suya propia fuera lo suficientemente fuerte como para proteger a un niño de 10 años de un mundo lleno de lobos. Así mueren las madres, no con resignación, sino con transformación. Así nacen los monstruos, no del odio, sino del amor llevado más allá de cualquier límite racional. Y si esta historia te estremeció, si algo dentro de ti reconoce la lógica terrible de una madre dispuesta a cualquier cosa por su hijo, recuerda, la línea entre el amor y la monstruosidad es más delgada de lo que nos gusta admitir. Y en algún lugar del mundo, en templos olvidados y museos silenciosos, los fragmentos cristalizados de una reina asiria siguen susurrando promesas de poder a quienes están dispuestos a pagar el precio que ella pagó. Porque el amor de una madre, cuando se encuentra con el poder absoluto, puede mover montañas,
cambiar el curso de los ríos y desafiar las leyes mismas de la muerte. Pero también puede crear monstruos que susurran desde más allá del tiempo.